pues, bueno, con el gusto de que nos vuelvan a visitar aquí en su casa, Reencuadre, y obviamente aquí con la presencia del buen Pepe, que siempre nos ofrece esa parte de anfitrión que tiene muy cálida y muy generosa, tanto con el conocimiento como con su afecto. Y bueno, pues Así es. vamos a ver hoy un tema interesante que es el tema de coaching agile. Pero mientras me dan chance de compartir, Ah, bueno, ya pedí. ya. Pepe, no sé si quieras comentar algo al inicio. No, bueno, pues creo que es un material muy valioso eh, que va a enfocarse fundamentalmente más que sobre las técnicas propias del coaching agile, porque sobre eso es el taller que estamos promoviendo y que Jorge va a iniciar en breve. Queremos hablar sobre todo, Jorge nos comentará, pues de algo que es como muy obvio, pero que no podemos dejar de mencionar y fortalecer, que es que todas estas técnicas son posibles y digamos, para ponerlo muy elegante, ocurren en el lenguaje. Y por lo tanto, tenemos que hacer hincapié de la importancia de las conversaciones y de las habilidades, de los mindsets y de los retos de la conversación para, porque son en el contexto en el que ocurre el coaching agile, pero de alguna manera son en el contexto en el que ocurren pues nuestras conversaciones personales y profesionales. Así que, aunque no tuviéramos conocimiento del coaching agile, pues estos materiales y estas reflexiones sobre conversación pues juegan un papel importante en nuestra vida personal y familiar, pero serán una punta de lanza fundamental para el logro de los objetivos de, del coaching agile, que es de alguna manera que los equipos fluyan, alcancen sus objetivos y trabajen con un alto desempeño. Gracias, Pepe. Bueno, voy a iniciar con algo que me sucedió no hace mucho, pero que me dio como un entendimiento diferente respecto a un proceso que estoy trabajando con unos emprendedores jóvenes, justamente, curiosamente en una parroquia, ¿no? Y lo que ocurrió en esa sesión fue de que había gente millennial, había gente centennial, había gente alfa, que ya existe esa nueva parte con los niños que andaban por ahí corriendo. Y algo que me percaté es de que gran parte de lo que hacíamos antes, manteniendo el control de nuestras relaciones dentro de una institución, empresa u organización, ahora se había ido al otro extremo. Y el tipo de liderazgo que ambas partes, tanto jóvenes como adultos mayores, estaban conversando, que parecían antagónicos, tenía que ver con pasar de un liderazgo centralizado, de un liderazgo basado en procedimientos, de un liderazgo que indicaba qué hacer, a otro tipo de liderazgo que era más flexible, que generaba mayor participación de la gente, que invitaba al compromiso más que a la obligación. Y estas dos distinciones las hago porque cuando empezamos a observar lo que es el coaching agile, que el esquema agile viene por ahí de los años 2000, cuando un grupo de programadores decide establecer un testimonio y un documento donde marcaba todas las etapas de lo que era el manifiesto agile, que era una forma diferente de hacer proyectos. En lugar de hacer proyectos en cascada hasta tener todo completo, empezarlos a ejecutar, ellos proponían irlo haciendo por partes y entregables, que era a lo que ellos llamaron agilismo. Entonces, esta conversación y esta plática que vamos a tener es precisamente de cómo esta nueva forma, ya no solo de hacer programas, sino de gestionar empresas, gestionar ONGs, que me toca tocando también ver que esto está ocurriendo ahí, inclusive hasta algunas oficinas de gobierno que están también implementando el esquema Agile, nos obliga a hacer ese cambio, ese mindset nuevo que nos invite a gestionar de manera diferente la manera de llevar un colectivo, ¿no? Y aquí nos vamos a ir alternando Pepe y yo para ir viendo láminas en las cuales
vamos a ver tres elementos importantes que nos van a como dar una idea de esto. En esta plática vamos a ver el mindset, vamos a ver lo que se refiere a habilidades, vamos a ver lo que se refiere a conflictos y sobre todo vamos a ver lo que se refiere a la manera de lograr resultados. Pero quisiera que vieran esta primera lámina. Actualmente hay problemas en la mentalidad y la cultura de las organizaciones. Esto es la forma de pensar. Y aquí pongo obstáculos comunes. Un jefe que quiere controlar todo, un jefe o un grupo que tiene miedo a equivocarse, y otro que solo hace como que hace lo agile, pero realmente se mantiene en la misma burocracia de siempre. En la columna del medio dice el significado sencillo de eso. Bueno, la gerencia no confía en el equipo, decida por sí mismo, sino que da órdenes detalladas. En el 2, miedo a equivocarse, critica y castiga cuando algo sale mal, en lugar de verlo como un aprendizaje. Y al momento en el que tiene que hacer uso de las herramientas como el daily, el sprint, en una colaboración Scrum que se maneja en el términos agile, lo hace solamente por cumplir, ¿sí? Muchas organizaciones hacen esto en un departamento, lo hablan como tal, pero todo el resto no lo hace en ese sentido. ¿Qué consecuencias hay? En la primera, el equipo se paraliza. En la segunda, no hay esquemas de mejora. Y en la tercera, hay una pérdida de tiempo y evidentemente de recursos. Entonces, quédense primero con esta primer fotografía de lo que ocurre basados en una mentalidad limitada en ese sentido. Y a mí ahí, George, me gustaría como comentar la idea de que viéramos también esta lámina desde la influencia que tiene el líder del equipo, de la organización, porque a eso les estamos hablando, en estos obstáculos comunes, ¿no? Eh, Desde luego, la parte del centralismo y el control del jefe, pero también la manera de enfocar los resultados en el caso del miedo a equivocarse o en la manera de cuidar el desempeño del equipo en el caso de que yo lo haga como show, como un show ágil y no en realidad. Entonces, creo que es desde ahora como importante asumir como nuestra responsabilidad, aunque el equipo es importante, en que sucedan estos eventos. Exacto. Agilismo no nos convierte en equipos ágiles. Adelante, Pepe. Y bueno, pues aquí hay otros temas que Jorge mencionó relacionados, en este caso más con la organización y los procesos internos de la empresa. Creo que fijarnos en cómo la estructura, la cultura y los procedimientos de una organización dificultan los planteamientos de la filosofía Agile es muy importante, como el temor a depender de otros equipos, ¿no? O siguiendo en los obstáculos comunes, como no saber cuándo termine un tema, una responsabilidad, un proceso, un límite, o cuando las tareas por los procedimientos no están bien delineadas, son confusas o son tramos muy grandes que iría en contra de la metodología Agile. Y nuevamente, pues está como el significado, pero sobre todo la consecuencia en la agilidad, en cómo es dañada, ¿no? Bloqueos constantes, porque la dependencia del equipo está presente y no está bien el proceso para manejarlo, o si siempre hay una deuda oculta, nunca se termina lo suficiente, o el trabajo perdido a causa de retrabajos o tamaños de esfuerzo mayores a los que serían conveniente hacer ágilmente pensando. Ujú. Totalmente. Y vean que aquí ya llevamos dos elementos muy importantes que vamos a ver ahorita en las preguntas que vamos a ir conversando. La mentalidad y el proceso per se. ¿Y cómo nos podemos engañar desde esos dos niveles? Hoy, Pasaríamos a un Jorge, tercer... nada más déjame Sí, cómo decir no. algo, porque y no te he dicho que ese va a ser un trabajo que vas a tener que resolver tú, pero de una vez lo aviso. Pero hoy hablaba con una empresa, con la directora de una empresa, curiosamente nos conoce, Jorge, porque está en un programa de certificación,
y me pidió primero un tema de comunicación. Y lo primero que yo pensé fue pues, en un curso típico de comunicación, escucha y demás, lo cual no estaría mal. Pero muy, muy atinadamente me habló justamente de cómo si no se arreglan, o sea, si no se atienden estos procesos de organización, entonces estamos inmersos en un sistema que cualquier esfuerzo individual va a terminar perdido, ¿no? Totalmente, totalmente. No está la base donde el chasis del coche pueda caminar, ¿no? Tenemos el motor, tenemos las ventanas, pero no tenemos el chasis donde va a sostener toda esa situación. Ujú. Vamos a la tercera gran rama de por qué puede fallar un proceso Agile. No es solo la mentalidad, no es solamente los procedimientos, sino también las relaciones, ¿sí? En el primero veíamos que lo importante es el liderazgo, en el segundo veíamos que era la manera en que fluye la información y la comunicación, y en esta tercera, la manera en que la gente se conecta. ¿Mm? ¿Cuáles son los obstáculos comunes? Algo fundamental, un mal liderazgo en reuniones. ¿Sí? Ya sea el Scrum Master, el propietario del proyecto o el mismo líder de proyecto, no se comunica de manera adecuada o no hace su papel como debiera de ser. Por otro lado, el dueño del producto no dirige, no manda, no da lo que quiere del proceso. Como ustedes saben, el dueño del producto o ownership product lo que hace es básicamente dictar lo que quiere como resultado, no solo al final del proceso, sino en los entregables que se van dando en los diferentes sprints. ¿Mm? Y no saber hablar de problemas, ¿sí? Y no saber hablar de problemas implica de que se generan solo opiniones, se discuten ideas, se discuten posturas de poder, pero no se discuten ideas para resolver el problema. Entonces, el significado de esto es sencillo. Cuando hay un mal liderazgo, obviamente no se sabe mantener el orden. Hay una manera desordenada de opinar, de comentar y de proponer. Y esas juntas que podrían ser en un daily de 15 minutos se convierten, si se mantienen los 15 en un juego al show de hacer ágil, no sale nada, o bien se trasladan a tiempos de 20, 30, 50 minutos y se vuelve interminable todo eso. En el caso del Product Owner, pues básicamente no tiene la autoridad, tal vez porque no sabe lo que quiere, tal vez porque solo lo mandaron a que se hiciera presente en un proceso donde se requiere que este perfil sea lo mejor posible, porque es el que va a guiar al equipo hacia donde tiene que llegar. ¿Mm? El equipo es el experto de lo que tiene que hacer, pero a dónde tiene que llegar, eso es lo que pide el Product Owner. Y finalmente, la gente no sabe dar retroalimentación sincera, constructiva, asertiva, y los conflictos que podrían ser básicamente de ideas y de cómo hacerlo o de negociación de tiempo, se convierten básicamente en opiniones y juicios que destruyen a la gente. Lo que daña esto a la agilidad es que las juntas son inútiles, los cambios constantes, inclusive si hay deudas atrasadas de entrega, pues se convierten en costos hundidos que solo se traducen en el retraso del proyecto. Y finalmente, un ambiente hostil. ¿Uh? Ya no son grupos los que se unen, sino silos que están en constante lucha de poder al respecto. Y bueno, no sé si hay alguna duda, algún comentario, Pepe. Pues no sé, el grupo, creo que tenemos tres grandes diagnósticos de lo que puede estar pasando en un grupo desde las habilidades, los procesos, ¿no? Y las funciones. Muy bien, ahora ya pusimos el problema y la situación actual como un pequeño antecedente. Ahora vamos a tratar de discutir y de hacer algunos ejercicios para poder identificar el cómo sí se puede mover esto. Y vamos a pasar al primer
nivel de elementos. ¿Cómo poder resolver esos tres grandes bloques de situaciones que se presentan? Y uno es básicamente skills. Y aquí yo tiraría la primera pregunta a Pepe, ¿no? ¿Qué habilidades, Pepe, conversacionales, crees tú que distingan a un equipo ágil que fluya en sus reuniones y cómo se puede desarrollar en el día a día? Fíjate que la pregunta, la primera pregunta, creo que la gran mayoría de nosotros, pues podría decir cosas que sabemos, digamos, ¿no? Desde luego la habilidad de un lenguaje adecuado, desde luego la habilidad de la escucha, la indagación, pero me parece mucho más importante el tema de cómo mantenerlo y habilitarlo día a día. Déjenme contarles una experiencia. Y lo relaciono con una habilidad que a lo mejor es un poco más compleja, que es la habilidad de retroalimentar una conducta, que es algo fundamental y que me parece que es una de las competencias que más duelen en las evaluaciones finales de una organización, como algo que se requiere pero que se hace poco. Estábamos en un evento, ¿no? Con directores de una empresa y repetimos de alguna manera una estrategia sencilla para dar una retroalimentación de una conducta. Nada que ninguno de nosotros no podría ahorita, estoy seguro, establecer en 4 o 5 pasos. Y todo el mundo dijo que sí lo comprendía, alzó la mano y tal. Y cuando pedimos un ejemplo al frente, fue como si no hubiéramos dicho nada, ¿no? Y entonces pienso, Ale, que a lo mejor tú aquí nos podrías ayudar, porque eres una buena jugadora de tenis. Pero yo estoy seguro que el reto en las habilidades conversacionales es lo que aprendimos antes, ¿no? Y digo por Ale porque estoy seguro, Ale, que, bueno, mejor lo pregunto porque a lo mejor no estoy seguro, pero ¿quién es más fácil de que aprenda a jugar bien tenis con un entrenador? ¿Alguien que lleva 5 años jugando por sí solo o alguien que nunca ha tomado una raqueta y que por primera vez se enfrenta al tenis con un entrenador? Pues el que se enfrenta con un entrenador, o sea, antes de que adquiera mañas. O sea. Ándale, exactamente. Yo tengo la impresión que el problema de estas habilidades es que tenemos mañas y mañas que nos salen naturalmente, inconscientemente y que tendríamos que desaprender. Entonces, lo que yo diría como respuesta, George, es creo que todo el mundo sabe la importancia del parafraseo. Creo que ni siquiera tenemos que meternos en complicaciones de escucha de la teoría U que de repente a veces platicamos. Creo que una buena escucha sería suficiente, ¿no? Todos sabemos hacer preguntas, pero me parece que la supervisión, la retroalimentación, el de veras tener un enfoque de aprender estas habilidades sería algo fundamental en los equipos ágiles. En este sentido, déjame ponerlo de esta manera, como podernos metacomunicar, es decir, Ujú. hacer un alto, que es algo que hace mucho un coach de equipo, y decir qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Y qué tan bien, qué tan adecuadamente lo estamos haciendo, porque ahí creo que es donde es fundamental el desarrollo o hay un pilar para el desarrollo de las habilidades. Recuerdo Mm, ahorita rapidísimamente nada más, otra vez muy, 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 muy viejo y en otro contexto, Carl Rogers, uno de los mejores terapeutas tal vez, y otra vez con habilidades muy sencillas, porque el enfoque centrado en la ujú. persona era en sí mismo muy sencillas, decía que no había mejor aprendizaje para desarrollar las habilidades de psicoterapia o de facilitación que grabarse y escucharse en grupo posteriormente, ¿no? Lo que yo había Mm. grabado de una conversación para ir poco a poco dándome cuenta de estas mañas de las que habla Ale, ¿no? Para ser conscientes de ellas. Totalmente, totalmente. Y esta postura que planteas, Pepe, de llegar como sin mañas, por decirlo así, y que ya lo que uno trae, creo que a veces se contamina mucho en el camino de llegar a un grupo agile, porque
tal vez el que nazca desde ahí ya puede venir con una capacidad de poder utilizar esas habilidades, pero cuando no tiene ese entrenamiento y lo ponen de, de lleno en un proyecto de este tipo, es cuando tiene graves problemas para poderse comunicar. Y creo que a veces la asertividad se puede confundir en este tipo de esquemas, porque la asertividad a veces la confunden con sincericidio, ¿no? Y terminan por ocupar con las palabras y maltratar a la otra persona, asumiendo que son muy directos y que así hablan. Y creo que aquí me gusta pensar en ese esquema donde para que haya asertividad, que es la habilidad, debe de haber una postura que es la autenticidad. La autenticidad de saber qué me molesta, qué me duele, de qué manera yo me alineo a los valores que profeso o que integro dentro de una organización. Y la asertividad es como desde las emociones que me genera la relación, esa autenticidad aflora. Entonces, desde la autenticidad yo sé que soy congruente con ciertos valores en los cuales, aunque quiera decirle a la otra persona de una manera agresiva, lo atempero y lo saque de una manera constructiva. ¿Sí? Ya. Porque la autenticidad me permite tener un grado de vulnerabilidad en la comunicación que de alguna manera me permite aceptar un error o aceptar que el otro pudo equivocarse o tener la empatía necesaria para comprender que también el error implica aprendizaje. Y en ese sentido, Jorge, y sé que tenemos más preguntas, pero me gustaría pensar, utilizando yo como sinónimo razonablemente al término de autenticidad que tú mencionas también, el término de congruencia, me parece que es fundamental asumir que la congruencia es una actitud relacional. ¿No? No puedo yo Ujú, suponer que la congruencia es porque yo lo pienso y yo lo siento y yo lo actúo y yo lo digo, sin tener en cuenta el contexto de la relación en la que yo me encuentro. No, no es lo mismo una retroalimentación, regresando yo al tema, con un colaborador con cierto seniority, ¿no? Que una retroalimentación con alguien que está ingresando en la organización, por decirlo de alguna manera, ¿no? No es lo ujú. mismo una retroalimentación con alguien que está en un buen momento emocional, aunque la retroalimentación vaya a ser de alguna conducta disfuncional, que alguien que está en una condición de vulnerabilidad emocional por algo. Entonces, creo que es fundamental esto que tú mencionas, la autenticidad, la congruencia, creo que requiere de la sabiduría de leer más allá de mi ombligo, Ujú. ¿no? Leer la relación. Sí, bien, no, no lo había pensado en esa forma, Pepe, y me gusta pensar que así como respiramos para poder vivir, la congruencia es una manera de respiración relacional, ¿no? Donde Mm. aspiro y expiro porque está el otro junto a mí. Y creo que genera un vínculo de calidad cuando la congruencia se mira desde ahí. Gracias, Pepe. Muy bien, pues vamos al segundo punto, a la segunda pregunta. Y no sé si alguien quiera comentar, porque cada pregunta ahorita la estamos llevando para guiar la conversación, pero es muy valioso lo que ustedes puedan compartirnos de la reflexión. ¿Sí? Es un coloquio de todos los que estamos aquí. ¿Alguien que quiera comentar? Bien, perfecto. Muy bien, pues vamos con la segunda pregunta. ¿Sí? La segunda pregunta, si me permites, Pepe, inicio yo en esta parte, Por favor. que fue la que estudié. Es cierto. Uy, Entonces, Jorge ha ¿cómo, estudiado todo, o sea, cómo influye la mentalidad ágil, flexibilidad, apertura al cambio, mejora continua en la calidad de las conversaciones? Bueno, fíjense que a mí me parece que la mentalidad no solamente es la forma en la que comprendemos un proceso, una situación o un tipo de gestión administrativa. A mí me parece que también la mentalidad es una forma
de cosmovisión, ¿sí? De la manera en que concebimos o queremos concebir al mundo, ¿sí? La manera en cómo lo queremos habitar. La mentalidad es una forma de habitar el mundo que produce resultados cuando hay una mentalidad diferente. Si yo tengo una mentalidad de escasez, evidentemente mis resultados, mis comportamientos, mis valores están orientados a el esquema de escasez. Y obviamente en ese esquema de escasez tendré los problemas derivados de ese tipo de mentalidad. Y si quiero resolver los problemas desde ahí, pues habrá más de lo mismo y tendré soluciones fallidas que estarán basadas en el mismo tipo de mentalidad. Aquí viene muy a la orden lo que decía Einstein, ¿no? De que si quieres resolver un problema con la misma mentalidad con el que lo creaste, nunca se va a resolver. Y creo que en el aspecto de Agile requerimos de una mentalidad que vaya más allá de la situación, que siempre esté tratando de evolucionar y que lo que decía Dewick, ¿no? Una autora de mentalidad fija y mentalidad de crecimiento. Ella asumía que la mentalidad fija era precisamente aquella rígida, basada en procedimientos, en el control, en lo que debe de ser y en la poca apertura que pudiera tener a procesos de cambio, a que las opiniones tal vez no valieran más que el que las emitía, que era el líder en ese sentido. Y una mentalidad de crecimiento está dispuesta a encontrar mejoras, a una crítica constructiva, empezando por la persona y no solamente por el equipo. Recientemente, en un colegio que me toca darle, en este caso, consultoría y procesos de coaching, con uno de los directivos me decía que salió dentro de la evaluación del equipo, salió pues bastantes comentarios bastante agresivos hacia su persona y hacia su equipo. Pero curiosamente todos eran sin evidencia, todos eran juicios, eran opiniones. Y obviamente este directivo estaba pues caliente, ¿no? Diciendo pues me la van a pagar. Se fue a quejar a la dirección y todo. Y creo que lo más valioso después del final, al final del proceso, él dijo, bueno, yo creo que lo primero que voy a hacer es no confrontar a los demás, reunir a mi equipo, darle valor al equipo y desde ahí empezar a construir, no con los epítetos que nos pusieron, sino desde nuestros indicadores, cuál es la evidencia que realmente requiere un cambio. Y eso me pareció una buena mentalidad de crecimiento, un buen ejemplo de la mentalidad de crecimiento. No asumir que estoy mal porque alguien lo opina desde un juicio, sino ver hacia adentro, juntar a mi equipo, marcar los indicadores de desempeño que debemos de cumplir y desde ahí medir con una mentalidad de aprender del error lo que tenemos que mejorar y corregir. Y dentro de un equipo agile, una mentalidad de crecimiento implica que cualquier situación que se les ponga enfrente, es muy posible que salgan adelante asumiendo valores adicionales como la colaboración, como la solidaridad, la subsidiariedad y el bien común apoyado en ese tipo de mentalidad. Pues mil gracias, Pero, George. Eh, tú, desde luego, eres el experto en Agile, infinitamente más que yo, pero me gusta esta idea de la mentalidad que me parece que podríamos entenderla también como la manera en que entendemos el mundo, ¿no? En que entendemos las relaciones, a lo mejor antes le llamábamos nuestros paradigmas, ¿no? La manera en que los procesos con los cuales percibíamos y entendíamos la realidad. Y a mí hay una mentalidad que tú la has oído, George, me parece como muy valiosa para entender estos procesos de conversación y los retos de una organización. Y tiene que ver con una mentalidad que favorece la comprensión de las dinámicas de un grupo por los individuos a una mentalidad que entiende la dinámica de un grupo por el sistema que conforma al grupo o a la organización. Y sé que tú
valoras igual que yo uno de los mejores libros sobre teoría de sistemas que hemos leído y que inicia con el siguiente ejemplo. No es mío, es de esta autora maravillosa. Ahorita Jorge de seguro pone el título Ujú. en el chat. Pero lo que cuenta ella es que en sus primeras clases de teoría de sistemas saca esto que ustedes ven aquí, sí se alcanza a ver, ¿no? Sí, En mi época era mucho más grande, no era de colores, era metálico, pero es un gusano, ¿no? ah, sí. Es un gusano, ¿no? Sí, sí ven el gusano, todo el mundo ve el gusano, ¿no? Los demasiados jóvenes busquen a sus papás para que les expliquen de qué se trataba. Bueno, pero ahora hay de colores y de plástico, este es chino, los otros no. Pero entonces lo que hace esta mujer es saca de la caja el gusano, ¿no? Y lo toma por la parte de arriba, como lo estoy haciendo yo, y lo sostiene por la parte de abajo. Todo el mundo lo está viendo, ¿sí? Este es chino, entonces a lo mejor no funciona muy bien el gusano, pero quita la mano y bueno, lo que empieza a hacer es que el gusano sube y baja. No lo hago aquí porque si no ya no va a subir, pero sí lo tienen, ¿no? Y entonces lo vuelvo a hacer para que todo el mundo lo vea, ¿no? Entonces quito la mano y al menos el gusano se cae. ¿Lo tienen? Muy bien. Y entonces ella pregunta, ¿por qué se cae el gusano? ¿Por qué se elonga el gusano? ¿Y cuál sería la respuesta que la mayoría de nosotros daríamos? Digo, ahorita ustedes no, porque están en un curso muy académico con Jorge, pero ¿cuál es la respuesta que la gran mayoría diríamos de por qué se movió el gusano? Pues porque quité la mano. Todos diríamos, pues porque quitaste la mano. Pues eso diría yo también. Y entonces lo que hace esta extraordinaria maestra es ahora toma la caja del gusano, la toma por la parte de arriba, la sostiene por la parte de abajo y quita la mano. Y ahora la caja no se cae y no se elonga. No sé si me explique. Y la acción fue la misma, quité la mano. Pero claro, la respuesta es, no es el hecho de quitar la mano el responsable del movimiento del gusano o del no movimiento de la caja. La responsable es la estructura del sistema. ¿Tiene sentido? La estructura de este sistema versus la estructura de este sistema, ¿no? Los teóricos de esto dicen que quitar la mano es el gatillo, ¿no? Es gatillar, es la acción que gatilla, pero no es la responsable. La responsable es la estructura del sistema. Eh, Solamente para ejemplificarlo, ¿qué mata a un hombre lobo? Ya se tienen que acordar, una bala de La bala de plata. plata. ¿Qué mata a un vampiro? Una estaca de madera. ¿Qué mata a Superman? La kriptonita. No, no es cierto. Lo que mata al hombre lobo es la estructura del hombre lobo. Lo que mata al vampiro es la estructura del vampiro. Porque si a un hombre lobo le clavas una estaca, no le haces nada. Y si a Superman le das un balazo de plata, no le haces nada. Bueno, al rato vamos a hablar de conflicto. Pero el conflicto no tiene que ver con lo que hizo Ale o con lo que hizo Evelyn o con lo que hizo Marta. Eso gatilla. Es la estructura del grupo la responsable, no sé si me explique. Y es mucho más interesante, claro que es mucho más fácil y es nuestra tendencia encontrar el culpable, ¿no? O el responsable en la acción individual. Pero me parece que nuestro compromiso en las conversaciones, y por eso me gustó mucho lo que Jorge mencionaba, como en los procedimientos, ¿no? Los procedimientos tienen que ver con la estructura. Hace unos momentos trabajaba en un proceso de coaching y en la primera sesión, de alguna manera, la jefa le decía al subordinado, ¿no? Son directores los dos, que por favor no la saltara, ¿no? Porque pues lo que sucede es que él va y habla con el jefe del jefe, digamos, ¿no? Pero más que él lo deje de hacer,
también habría que reflexionar sobre qué sucede en la estructura que hace que esto sea necesario. Entonces, a mí me parece que dentro de las mentalidades de las conversaciones, entender los sistemas es ir más allá de responsabilizar a las personas Ujú, ujú. o de Cierto, acusar a las personas. totalmente. Me hace pensar en esta parte de que ahora sé por qué eh, me canso tanto en los medios maratones. No es el problema la distancia, Ujú. es mi condición física, la estructura la que no está funcionando. Ahora Claro. sé por qué repruebo un examen. No es la dificultad del examen, es la estructura que estoy teniendo de estudio que no está dando lo que da. Claro, Ujú. y sin meterme en política, no es la lluvia la que causa los socavones, ¿no? Es Es- la estructura, ¿no? Es la estructura de todo el sistema de la ciudad y del gobierno y de muchísimas más cosas, ¿no? Rayos, ahí le paramos porque ya me empiezo a Sí. sentir culpable. Adelante, Mar. Sí, a mí me gustaría pensar, o sea, sí entiendo la idea de estructura, pero quizás como encontrar una palabra que más allá de la estructura que de repente me da la impresión como de hablar algo un tanto rígido, Mm. como buscar una palabra que también implicara las interrelaciones del sistema más allá de la estructura en sí. O sea, no Sí, sé si hubiera algo así. O sea, la sí, parte del sistema como que me invita a sí reconocer, obviamente, la estructura, pero también como esta parte mucho más dinámica de interrelaciones que entiendo es parte de la propuesta pero de coaching yo que nos están planteando, ¿no? digo, ya no sé si es la de coaching, yo te digo como que, qué me gustaría invitarte a observar, ¿no? En términos muy sencillos. Yo te diría que observaras las dinámicas de poder, ¿no? Porque esas son parte muy importante del sistema relacional, que observaras las dinámicas de centralidad, porque no siempre el poder es central, a veces hay poder tras el trono, la centralidad es muy importante, que observaras las alianzas, como en el sentido de cómo hay subgrupos que funcionan armoniosamente, que observaras las coaliciones que tendrían que ver con los subsistemas que se forman con el único objetivo de fregar al otro subsistema, Me ¿no? queda claro, sí. Y que observaras la geografía. En una mesa familiar no era lo mismo sentarse al lado del papá que sentarse enfrente o al lado de los más chiquitos. Entonces, estas 5 ideas, creo que, digo, y le dejo a George para que siga hablando de coaching Agile, pueden sugerir pistas muy importantes para entender, entre otras cosas, el sistema de una dinámica grupal. Perfecto, perfecto. Y tal vez, Marta, les pasé el nombre del libro que Pepe mencionó. Es brillante, ¿eh? Es brillante, el Es de mejor lo libro de mejor que ha sistemas. escrito esta señora, Donella Mados. Y está en el chat, ahí les pasé la imagen del libro. Muy bien, pues, ¿qué tal si hacemos un pequeño ejercicio, Pepe, para Sí, 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 sí. este, aquí está. Sí se ve, ¿verdad? Sí, ahora si Y- das un paso más, se va a ver. Muy bien. Vamos a tener esta primer dinámica, ¿sí? Sería, imaginemos que estamos en la planificación del sprint. El sprint es un término que se utiliza en Agile y que implica pequeñas sesiones que se tienen para tener eh, cachitos del proyecto terminado, ¿sí? Por ejemplo, podemos decir, esta etapa del proyecto va a tener 5 sprints, uno por semana. A eso se refiere el sprint. ¿No?
De tal manera, y como en las carreras, ¿no? Un sprint es échale a correr rápido para poder llegar a algún lugar, y esas son las juntas a las que se refiere. Entonces, imaginemos que en esta planificación del sprint, de lo que van a hacer para poder pasar a la siguiente etapa, el product owner o el dueño del producto, el que es el cliente en pocas palabras, propone incluir 10 tareas para avanzar más rápido. Sin embargo, el equipo, que es el que le toca hacer lo que el product owner está pidiendo, dice que solo va a alcanzar humanamente posible y siendo realista a 6 de las 10 que está pidiendo. Y surge la tensión entre ambos. Entonces, el trabajo que queremos, que bueno, a lo mejor sería por el aspecto de tiempo, hacerlo aquí y en el chat nos respondieran, ¿qué harían en esa conversación? ¿Sí? Pónganse ya sea del lado del equipo o del lado del product owner, agarren uno de ellos y ¿qué es lo que harían? Evitar, confrontar o construir puentes. ¿Y por qué? ¿Mm? Y dos, ¿qué impacto tendría en el equipo esa decisión? Entonces, piénsenle un minuto para que vayan definiendo qué es lo que harían ustedes, ya sea como product owner o como equipo. Y lo anotan en el chat. Ya veo aquí que van poniendo algunos. Construir puentes, dice Ale. Bueno, no lo dice el caso, Mari Carmen, que cuál es la razón de que, pero pensemos, yo como product owner o como dueño del producto, soy el que quiero que me entreguen un programa o una app en 20 días. Ujú. Y si lo hacen en 6, con 6 actividades, lo van a entregar en 30 días. Entonces, como yo quiero que lo hagan en 10, porque yo ya prometí una promoción en redes sociales para sacar esa app, pues por eso necesito que hagan 10 en una sola sentada. Construir puentes, dice Mar, enfocado en construir puentes, escuchar, priorizar. Pero yo soy muy necio como product owner y lo que quiero es que sean en 6 porque ya tenemos mucho dinero invertido en la promoción. ¿Cómo construirán puentes ante esa necesidad? ¿Qué conversación surgiría en ese punto? Dice Betty, pedir que trabajen en fin de semana y horas extras. Ok, puede ser un punto. Es correcto, Betty, puede ser una manera, pero aquí no sé si eso sea construir puentes u obligarme a que yo trabaje para que para que quepan las 10 acciones. ¿Qué recursos necesitas para terminar? Ándale, y hay un elemento interesante. ¿Qué recursos necesitan para terminar en 10 horas, en 10 tareas? Ujú. Y Ale, indagar qué es lo que impide lograr las 10 tareas. Ok, ahí seguimos construyendo puentes. Y construir puentes, si se dan cuenta, es básicamente conversar. Ujú. Eh, mm, Reorganizar las demás cargas de trabajo para definir prioridades. Ok,
Oye, tú tienes planteadas 6, ¿cuáles de esas 6 pueden pasarse a otro sprint o a otra etapa para que podamos meter aquí las otras que faltan? ¿Mm? ¿Qué recursos, si tú vas a pagar N miles de pesos para sacar tu promoción? Bueno, ¿cuántos N miles de pesos puedes meter al equipo para traer 2 personas más y poder meter más tareas? Ujú. Pero si se dan cuenta, construir puentes implica cómo podemos equilibrar las necesidades de uno con los recursos del otro. Traer más elementos, correcto. Ujú. Otro podría ser, a ver, ¿qué es lo que tú prometiste entregar en esos 20 días? Que a lo mejor si nosotros, los del equipo, lo podemos reconfigurar, sí lo podemos integrar, porque los expertos somos nosotros y podemos hacer un cambio en la construcción y en la arquitectura del mismo, o qué sé yo, podemos incorporar un código que ya teníamos hecho, etcétera. Y finalmente nos comenta Jesús. Jesús, bienvenido. Bueno, no te había visto. Construir puentes, ver prioridades en el equipo, verificar si hay tareas que sean necesarias para otra. ¿En qué se refleja? Ajuste para el próximo sprint o cambio en las cargas de trabajo. Pero si se dan cuenta, en cada una de las posturas que ustedes nos plantean que fue construir puentes, no vi ninguna de evitar o confrontar, están aplicando lo que vimos al principio, una mentalidad abierta, una mentalidad de mejora, una posibilidad de poder negociar entre todos, un aspecto de que las cosas, ver cómo sí salen en lugar de limitar. Probablemente se llegara a que pueden meter 8 y no las 10, pero no son las 6 tampoco. Pero todo es basado en una conversación de fortalezas, más que una de posiciones. Muy bien, pues vamos a esta siguiente parte y veamos, tal vez nos alcance para las últimas dos, querido Pepe. Eh, lo dirijo a Pepe. ¿De qué manera, Pepe, crees que el liderazgo conversacional, no jerárquico, sino facilitador, impacte en el equipo para que el equipo asuma responsabilidad y compromiso? Pues digo, a mí me gustaría ser breve por la respuesta para dejarte a ti, George, que eres el experto en Agile, pero me parece que muchas de las habilidades del coaching ejecutivo que muchos de nuestros participantes conocen y han desarrollado, pues son las que de alguna manera pudieran ser muy valiosas para un liderazgo conversacional no jerárquico y que buscara mucho más facilitar empoderando a los colaboradores. Y quisiera subrayar solamente uno de los temas que apareció al principio en tus láminas y que creo que depende de todo el equipo, depende de la estructura, pero depende del líder, que es esta parte de la seguridad psicológica y que tiene que ver con centrar el funcionamiento del grupo desde el liderazgo mucho más en el aprendizaje que en los resultados. Con esto no quiero decir que los resultados no son importantes, pero es este foco del líder de pensar que el aprendizaje va a tener como consecuencia el resultado, de tal manera que se puede enfocar a eso. De la misma manera que la conversación va a generar, si él la facilita, los acuerdos necesarios. Ujú, ujú. Yo simplemente complementaría con lo que comentas, Pepe, de nuevo, esta parte de estructura. Si este equipo de Agile, al que vemos en el ejemplo anterior, eh, ha tenido de parte de su líder la inteligencia y la estrategia de crear una estructura adecuada, es muy probable que sí pueda enfrentar esta exigencia de 10 o de 8, porque tiene una estructura que viene desde la selección de los colaboradores, desde este proceso de facultación de cada uno de los colaboradores, de aceptar que los colaboradores pueden tener más conocimiento específico técnico de lo que se está tratando el proyecto. Y evidentemente aquí se ve claramente que el líder es un facilitador del resultado, ¿m? Y debe de tener ese
ese proceso, más que nada conversacional, y de esto que mencionas, seguridad psicológica y el elemento confianza, ¿sí? Eh, que evidentemente implica soltar, pero no dejar de supervisar. Creo que ese es el punto importante para que impacte en la responsabilidad y compromiso del equipo. Ahora, yo diferenciaría motivación de compromiso. La motivación es el botón de arranque, un proyecto muy padre, un cliente bastante generoso, un equipo que va a trabajar en un buen clima, y eso puede ser motivacional, pero el compromiso tiene que ver inclusive con ir más allá de la motivación. Esto es ir al lado de la voluntad específica. Y un compromiso implica ir más allá de meramente la motivación. Pasaríamos a la última pregunta, que sería manejo de conflictos y marcos mentales. Pepe, cuando surgen desacuerdos, ¿cómo podemos identificar y trabajar los diferentes mapas mentales, marcos de los participantes sin que el conflicto bloquee el flujo del equipo? Bueno, creo que otra vez la idea del sistema es muy importante y cuando pienso en la idea de cómo gestionarlos, pues creo que tendríamos que gestionar la relación del equipo previamente. Me parece que un conflicto se hace intenso y destructivo cuando la relación, ¿no? Cuando el sistema de la relación, pues es competitivo, es de desconfianza, ¿no? O tiene características que no permitan que el conflicto sea visto como una posibilidad. Eh, Me acuerdo que Ricardo, mi hermano, una vez dijo algo en un taller que me encantó y dijo que cuando mi mamá hablaba con mi abuela y se referían al término diferencias, ¿no? Lo que sugería era que había habido una bronca en serio, ¿no? Tuve una diferencia con tu abuelita, era que, pues, ¿para qué quieres? Y creo que, pues, desde entender las diferencias como una posibilidad natural en la vida, pues porque la subjetividad a eso nos lleva, y pensar que las diferencias pueden, no forzosamente, pero pueden hacer mucho más rica la complejidad de un sistema, de un entendimiento, pues me parece que es un mindset fundamental. Ujú, totalmente. Yo adicionaría que no puede haber un proceso humano sin conflicto. ¿No? Y creo que el conflicto es necesario en la medida que nos permite avanzar, como la tracción que tiene una llanta con el asfalto. Necesita fricción para poder avanzar. Ujú. Y a veces, pues, cuando queremos que una máquina camine bien, pues le tenemos que echar aceite para que no haya una fricción excesiva en los metales y esto complique. Entonces, el manejo de conflicto es básicamente basado en un buen liderazgo, en una mentalidad de apertura para ver cómo sí y no, el cómo no, y de un proceso en el cual los marcos subjetivos que menciona Pepe se clarifiquen, ¿sí? ¿Qué es lo que piensa cada uno de los integrantes del equipo Agile, el product owner, que les digo, el dueño del proyecto? ¿Qué puede pensar el líder del proyecto, el Scrum Master? ¿Qué puede pensar cada uno de los miembros del equipo Agile? Todo eso tiene que ver con los marcos mentales, con las mentalidades que tiene cada uno al respecto. Cada marco diferencial implica una arista de conflicto, ¿sí? Por muy de acuerdo o muy homogéneos que pueda ser el equipo por estar ya en muchos proyectos, siempre va a haber aristas por conocimientos técnicos, por experiencias personales, por inclusive preferencia o no del proyecto. ¿Mm? Entonces hay que estar atentos a que esas aristas que chocan entre sí puedan ser pulidas a favor del mismo proyecto. Y creo que el trabajar sobre esos marcos mentales es saber escuchar. Volvemos de nuevo a las habilidades del inicio. No puede haber un buen entendimiento de los marcos de referencia
de nuestras contrapartes si no hay una escucha, un parafraseo, si no hay una habilidad de preguntar para clarificar, si una habilidad para poder retroalimentar a la otra contraparte. Y bueno, Pepe, pues estaríamos llegando al final del proceso y bueno, me quedaría solamente compartirles que el día 28 de octubre tenemos la idea de lanzar el, el- un taller de 8 sesiones enfocado básicamente a trabajar la parte que hemos visto de una manera muy, muy limitada, pero tratar de ser representativa de lo que ocurre en un equipo Agile. ¿Qué se pretende en este programa? Pues básicamente que se entiendan los principios y valores del agilismo, conocer marcos de trabajo, los diversos contextos empresariales, mejorar la productividad y el valor de los equipos y nuevas tecnologías, especialmente el uso de la IA en el esquema de proyectos ágiles. El temario que se tiene pensado y que van a ser distintos em, conferencistas o ponentes los que vamos a tener, evidentemente Pepe va a estar ahí liderando todo el equipo, pues van a ser Porque gente que ha tenido tanto experiencia en Agile como gente especializada en inteligencia artificial, como gente que está muy metida en la parte de Product Owner, ¿no? Entonces, la sesión 1 busca fundamentos del agilismo, más allá del software. La sesión 2, marcos de trabajo ágiles para productividad y el valor. El rol del coach Agile, vamos a tener al menos 2 coach Agiles certificados que van a estar compartiendo sus experiencias, aplicando el agilismo en la práctica, cómo se planifica y se entrega valor, facilitando la colaboración y la comunicación en equipos ágiles. Liderazgo ágil, como vemos, es una manera de empoderar al equipo, cómo se integra en la sesión 7 la IA en este tipo de proyectos y finalmente cómo fomentar la mejora continua a partir del agilismo. Obviamente no es eh, un taller para que salgan como coaches agiles, sino es para que vean internamente en los procesos Agile cómo funciona todo esto que estamos viendo, pero a detalle, trayendo a gente que está en este tipo de equipos para que nos conversen y nos platiquen. Porque desde Reencuadre asumimos que el agilismo es una mentalidad, no meramente una forma de producir proyectos. No sé, Pepe, si quieras pues, cerrar o terminar con no, ello. pues darte las gracias a ti, darle las gracias a Betty por la promoción de este taller, a Gaby que nos ha estado ayudando en la promoción también, y pues a todos ustedes por su confianza en Reencuadre, agradecerles mucho su presencia y pues bueno, los esperamos el 28 de octubre. Muchas gracias, muy buenas Muchas noches a gracias, todos. buenas noches. Gracias, Pepe. Gracias. Gracias.